Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a compartir. Les pido que me acompañen a Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses capítulo 2. ¿Todos alguna vez jugaron a la mafia, el juego de las cartas? ¿Sí? A los chicos capaz jugaron al Among Us, que salió, que es como la versión virtual. Bueno, ¿cuál es el objetivo de ese juego? Se reparten cartas y te puede tocar un personaje. Si te toca el asesino, no sé cómo le habrán dicho, la mafia, el ladrón, el asesino, tu objetivo es, en la medida que se desarrolla el juego, no voy a explicar las reglas, pasar inadvertido hasta el final y asesinar a todos tus compañeros que les han tocado otras cartas. ¿Y de qué manera uno podría ganar ese juego? ¿O quién es el que más chances tiene de ganar? Y el que se puede hacer pasar por otro. Entonces, si a mí me toca la carta de la mafia, pero yo le hago creer a todos que yo soy el médico, los que jugaron al juego me van a entender a qué me refiero, tengo más chance de ganar. Hay personas que han causado graves divisiones por ese juego. Y si a mí no me toca esa carta y yo soy otro personaje, tengo que detectar quién es el que está engañando a los demás y tratar de hacerle creer a todos que esa persona es el asesino para que quede al descubierto y pierda. Bueno, de alguna manera eso es algo de lo que vamos a ver hoy, pero llevado al plano espiritual. La carta que Pablo les escribe a los colosenses es una carta donde se resalta de principio a final que Jesús es suficiente y que Jesús es todo lo que la iglesia necesita. Se nos dice que todo ha sido creado por Él y para Él, en Él todas las cosas permanecen, Él es la cabeza de la iglesia, es el centro y la cabeza de todo, y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Y por qué hablaba de la mafia o de los impostores? Porque empezó a suceder en esa iglesia que a través de distintas personas, probablemente externas a la iglesia, se hayan empezado a filtrar falsas enseñanzas. ¿Y por qué les decía esto de detectar al que está engañando? Porque cada una de estas falsas enseñanzas buscaba ponerse en el lugar de Cristo y ofrecerle a la iglesia algo que solamente Jesús le podía ofrecer. Y ahora vamos a leer el pasaje entero y quiero hacer una aclaración antes de leerlo. Vamos a ver 3 falsas enseñanzas, que les puse 3 impostores que buscan ocupar el lugar de Jesús. No es que vamos a encontrarlo así en la Biblia, ¿sí? No es que Pablo a los colosenses les muestra que había 3 enseñanzas. Era un conjunto de enseñanzas que nosotros, para poder entenderlas mejor, las vamos a dividir en 3. Hago esa aclaración porque como las vamos a mencionar con nombre, que sepamos que era un conjunto de enseñanzas. De hecho, para nosotros saber cuál era esa falsa enseñanza, vamos reconstruyendo según lo que Pablo va diciendo ahí a los colosenses. Pero sin más introducción, vamos ahí a Colosenses 2:16 y vamos a leer hasta el versículo 23. Dice: por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecidos sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso,
según los preceptos y enseñanzas de hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Y vamos a ver hoy tres impostores que quieren engañar a la iglesia de Colosas y que nosotros debemos estar atentos porque mucho de esto es útil para nosotros y que pueden engañarnos a nosotros. ¿De qué manera? Ofreciéndonos cosas que solo Cristo, como aquel que es suficiente de la iglesia, quiere ofrecer. Y el primer impostor, por llamarlo de alguna manera, le hemos puesto de nombre el legalismo judaizante. Les vuelvo a leer los primeros 2 versículos. Dice: por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. El legalismo judaizante lo que nos va a decir nos va a enseñar es a cumplir reglas, en particular reglas del Antiguo Testamento, pero también podemos ampliarlo a la hora de aplicarlo, para poder acercarnos a Dios, para salvación o para poder santificarnos. Cumplir reglas, en particular del Antiguo Testamento. Fíjense que Pablo comienza diciendo que nadie se constituya en juez de ustedes. Esto lo que nos muestra era que mucho de este cuerpo de enseñanzas probablemente venía de personas identificables desde afuera de la iglesia. Por eso, de alguna manera, les dice que nadie se constituya en juez de ustedes. La idea de esta no era simplemente una persona que los juzgaba, sino más bien alguien que venía a hacerse como un árbitro de la iglesia y que les decía: no, esto que están haciendo está mal, no, pero hagan esto. Y que empezaba no solamente a enseñar cosas que eran incorrectas, sino a hacerle o llevarle a hacer cosas a la iglesia que no tenía que hacer. Y en cuanto a en relación a qué son estas enseñanzas, bueno, ahí estas enseñanzas tenían que ver con comida, bebida, día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Ahora, ¿de dónde salen todas estas cosas que Pablo menciona? ¿De dónde salen la comida, bebida, día de fiestas, luna nueva o día de reposo? Eran parte de lo que hacía el pueblo de Israel. Estos elementos, todos, tienen su raíz en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en cuanto a la comida, Levíticos 11, Moisés hace una descripción muy detallada de qué animales se podían comer y qué no, desde animales terrestres, marítimos, insectos, todo. Y qué podían hacer, cuáles podían comer y cuáles no, vivos o su cadáver, y toda una descripción detallada. Después, en cuanto a las fiestas, bueno, tenemos un montón de pasajes. Levítico 23, por ejemplo, tiene muchas reglamentaciones acerca de la Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de Luna Nueva, que también menciona ahí, probablemente la puedan ver en Números 10 y en Números 28, que tenía que ver con los primeros días del mes. Y el día de reposo, hace un ratito estuvimos hablando, justo tocaba hoy en el curso de nuevos miembros, pero no solamente como el día de reposo, el Sabbat que tenían los judíos, sino también como muchos días de reposo que estaban directamente asociados con estas fiestas que mencionábamos antes. Entonces, los israelitas claramente estaban obligados a practicar muchas de estas cosas. Entonces, ¿por qué podría ser un engaño o por qué podría estar mal que alguna de estas, o que alguien haya introducido estas enseñanzas a la iglesia? Porque un judío que se convertía al cristianismo, por ejemplo, escuchando a Pablo, debía dejar todas estas cosas que él venía haciendo, a las cuales el Antiguo Testamento, que también era la palabra de Dios y es la palabra de Dios, se referían. Y bueno, vamos a ver entonces cuál es el problema de estas enseñanzas. ¿Cuál es la amenaza de este impostor, la amenaza del legalismo judaizante? Es que quita nuestra mirada y nuestra esperanza de la cruz para ponerlo en acciones humanas y específicamente ceremoniales del Antiguo Testamento. Fíjense, y ahora vamos a ver por qué Pablo lo detecta como un engaño. Porque estas prácticas fueron mandadas por Dios
para que Israel las cumpliera, para que Israel se distinguiera de los otros pueblos, de las otras naciones, y muchas incluso revelaban mucho del carácter de Dios. Pero a fin de cuentas, eran solo una sombra. Dice Pablo ahí cuando continúa el pasaje, cosas que solo son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Acá Pablo lo que está haciendo es usando una figura. Hagan de cuenta un objeto, por ejemplo este es el cuerpo, por eso dice cuerpo, causa rareza la palabra, pero un cuerpo, una realidad, si ustedes tienen otra traducción puede llegar a leer objeto o realidad, y una sombra. La idea es que la realidad importante para el cristianismo era Cristo, pero mientras el pueblo de Israel iba conociendo a Dios y Dios iba revelando gradualmente y Cristo todavía no había llegado, el Señor, en su bondad y mostrando su carácter revelador, fue dejando muchas sombras en el Antiguo Testamento que apuntaban a Jesús. Y ahí entran todas estas cosas. Cada fiesta, mucho de eso lo estamos viendo los miércoles estudiando teología bíblica, al que no viene le recomiendo porque estamos aprendiendo un montón. Muchas de esas revelaciones del Antiguo Testamento señalaban a algo más, ¿sí? Señalaban a algo más que tenía que ver con una salvación que iba a venir, con alguien que de verdad iba a hacer posible la purificación de Israel, pero no eran importantes en sí mismas. Entonces, cuando apareció la realidad, o sea, el objeto, o sea, Jesús, todas esas cosas perdieron su valor. Muchos de ustedes les gusta ir de vacaciones a Brasil, ¿o no? Y me ha pasado que nos hemos juntado y vemos fotos y ponemos ahí en la tele y vemos fotos. Yo fui a esta playa y no fui a esta. Y esas fotos nos transportan a esos lugares y quisiéramos estar ahí. Y vamos recorriendo y recordando si ya estuvimos ahí. Ahora, imagínense que ustedes tienen la bendición de Dios de irse de vacaciones a Brasil y de golpe llegan el primer día, se bajan del auto, van a la playa, abren la reposera, se sientan, pero sacan el celu y se ponen a ver fotos de la playa de Brasil. ¿Tendría algún sentido? Nada, solamente tenía sentido mientras ustedes estaban lejos, mientras todavía no llegaba el momento. Ahora, algo parecido sucede con estas cosas, que los cristianos quieran guardar estas cosas ceremoniales del Antiguo Testamento, tienen que ver con no comprender que ya llegó aquello que esas cosas señalaban. Ya llegó, Cristo ya vino, esas cosas ya fueron cumplidas y Jesús es el que cumple perfectamente con todo eso. Fíjense, acompáñenme a Hebreos 9, vamos a leer un pasaje un poquito largo, 4 versículos del 8 al 12, pero que nos va a terminar de dejar en claro muchas de estas cosas. Hebreos 9, del 8 al 12. Dice, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo, fíjense lo que dice, un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. ¿Se dan cuenta? Un símbolo solamente y que no podía ser perfecto. Entonces, algo más faltaba. Fíjense cómo sigue. Que no de hacer perfecto en su conciencia aquel que practicaba ese culto, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas, fíjense lo que decía Pablo, y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo, impuestas ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar las cosas. Y ahí llegó, dice el 11, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo la redención eterna. ¿Se dan cuenta de ese contraste? Allá, en la ceremonia del Antiguo Testamento, símbolos que anunciaban, pero que no lograban hacer nada, más que
obviamente distinguían al pueblo de Dios, le mostraban el pecado al pueblo de Dios y le hacían darse cuenta de la necesidad que tenían de algo que iba a venir, de una salvación que todavía no estaba. Hasta que llegó Jesús, el sumo sacerdote perfecto, el que efectuó con su propia sangre la redención eterna, haciendo el sacrificio perfecto. Y todo lo que estaba en el Antiguo Testamento quedó cumplido. Por eso cuando leemos el Antiguo Testamento no lo leemos en cuanto a lo ceremonial como algo para cumplir directamente. En Romanos, si quisiéramos profundizar el tema, y no me voy a ir porque estaríamos mucho tiempo, pero Romanos 14, más en el contexto de la libertad de los cristianos, en Gálatas 5 o en Tito 1, Pablo corrige mucho de estas falsas enseñanzas de continuar diciéndole a los cristianos que tenían que hacer cosas que mandaba ceremonialmente el Antiguo Testamento, siendo que Cristo ya había venido. Si quieren profundizar. Ahora, ¿cuál es el problema con estas ceremonias? Es que de este lado del pacto no tienen que ver con el reino de Dios. Justo ahí el pasaje de Romanos 14 dice: el reino de Dios no consiste en comida, bebida, sino en gozo del Espíritu Santo. Nos esclavizan de alguna manera y nos apartan de la verdad. Ahora, ¿sirven? Y sí sirven, porque es parte de la revelación de Dios, no podríamos descartarlas, pero sirve siempre en cuanto nos apuntan a Jesús, como el Cordero de nuestra Pascua, como nuestro maná, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro descanso eterno, y cada una de esas cosas. Y este primer impostor que se metía en la iglesia y quería suplantar a Jesús de alguna manera, o el Jesús suficiente, nos deja muchas enseñanzas. Primero, como decía recién, aprendemos a leer el Antiguo Testamento a partir de esto. Nos enfocamos dónde estamos para poder leer cada uno de los pasajes. Segundo, nos hace plantear acerca de dónde estamos poniendo nuestra esperanza. ¿Estamos confiando y viendo en Jesús el cumplimiento de todo? Nos alerta de que no tenemos que cumplir reglas ceremoniales, pero al mismo tiempo podemos ir más allá porque el legalismo puede tomar otras formas, entonces tenemos que siempre estar atentos a esto. Cada vez que nosotros agregamos cosas que no están en la Biblia, eso es un legalismo. Pero hoy en día hablamos de legalismo y muchos lo asocian a las personas que saben mucho o a los fariseos, y tenemos nociones erradas de lo que realmente es legalismo. Estas personas que hacen con la ley de Dios lo que quieren, agregando, sacando, legislando. Pero Jesús, cuando se encontró con, en su momento, el auge del legalismo y de la hipocresía, cuando se enfrentó con los fariseos, se enfrentó bíblicamente con ellos. Y esto nos deja una enseñanza. Jesús, cuando se encontraba con los fariseos, les decía: pero ustedes no leyeron que está escrito. Eso les debe haber hecho hervir la sangre, porque ellos eran los que más conocían las Escrituras. Y eso nos ayuda a entender que la mejor manera de estar atentos a este legalismo siempre es acercándonos a la Biblia, ¿sí? No pensando lo opuesto. Y hago una aclaración: legalismo no es querer cumplir la ley de Dios, ¿sí? También hablamos algo de eso hace un ratito. Querer cumplir los mandamientos morales de Dios no tiene nada que ver con legalismo, de hecho eso es cristianismo. En Jeremías 31, cuando el Señor anuncia el nuevo pacto, les dice: yo les pondré mi ley en sus corazones. Entonces es cierto que nosotros no tenemos que cumplir ceremonialmente lo que el Antiguo Testamento nos dice, pero la ley moral de Dios y el carácter moral de Dios y aquellas cosas que el Señor nos enseñó como moralmente buenas o malas son muy importantes para nosotros, porque para eso fuimos salvados, para cumplirlas. Efesios 2 del 8 al 10 nos dice que no somos salvos por obras. Nadie podría decir: voy a cumplir esto para alcanzar la salvación, pero sí somos salvos para buenas obras. Entonces, si yo realmente pienso que no tengo nada valioso en el Antiguo Testamento o en cualquier pasaje de la Biblia, no, porque si me enfoco en que tengo que obedecer, eso es legalismo. No. Si vos entendiste que el Señor cumplió la ley perfectamente y murió por vos, ocupando ese lugar de pecador porque vos no pudiste cumplir la ley, y que a través de esa salvación te regaló la posibilidad de que vos ahora puedas obedecer a Dios de todo corazón, como dice Jeremías 31, entonces
vas a poder cumplir la ley de todo corazón y vas a disfrutar del nuevo pacto que Dios anunció ahí en Jeremías 31. Así que ese es el peligro del primer impostor, el legalismo judaizante. Vamos ahora a pasar al segundo. El legalismo judaizante nos buscaba ponerse en el lugar de Jesús acerca de lo que necesitamos para acercarnos a Dios, poniendo las ceremonias en primer lugar y moviéndonos la vista de Cristo, que es el cumplimiento de nuestro pacto. Y ahora nos encontramos con el misticismo. Y el misticismo lo que va a buscar hacer es reemplazar a Jesús yendo más allá de lo revelado, ¿sí? Vamos a leer desde el versículo 18. Dice: nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismos y en adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Como decía, este misticismo, que nosotros le ponemos así de nombre para desarrollarlo, lo que buscaba era ir más allá de lo que estaba revelado. Y dentro de sus características tenía la falsa humildad, las visiones y la adoración de ángeles. El pasaje ahí arranca diciendo que nadie los defraude de su premio, que es una palabra rara que también van a ver, si lo leen en otra traducción, como defraudar, juzgar, privar, condenar. Es un paralelo a la que leímos al principio, donde una persona venía a decirles que no debían o que sí debían hacer algo. Entonces le dice que nadie los juzgue o que nadie haga de árbitro entre ustedes, marcándoles eso. ¿Y hacia dónde iban estas personas? Primero dice, deleitándose en la humillación de sí mismos. Ahora, nosotros sabemos que la humillación en sí misma está buena, es buena. Dios nos las pide. Santiago 4 nos dice, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Primera de Pedro, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Ustedes pueden pensar muchos pasajes. El Salmo 51 nos dice, ¿cuál es el corazón que Dios no rechaza? El que es contrito y humillado. El Sermón del Monte, por ejemplo, nos habla de que los mansos, los humildes son bienaventurados. Entonces, ¿por qué podría estar mal esta humillación? Bueno, porque después nos dice más adelante que estaban envanecidos sin causa por su mente carnal. ¿Qué nos dice esto? Que era una humildad falsa. Era una humildad falsa. ¿Y cómo la expresaban? Por un lado, con culto a los ángeles. Dice ahí mismo en la adoración a ángeles, era una práctica que por lo que se conoce del contexto después se extendió bastante. Nosotros como cristianos sabemos que eso está claramente prohibido en la Biblia. Tenemos el ejemplo de Juan en Apocalipsis 19, que cae postrado frente al ángel y al ángel le dice, no, yo soy como vos, soy creación, no podés adorarme a mí. Y el cristianismo nunca fue compatible con la adoración de ángeles. Pero junto con esto se mezclaban las visiones, dice, basándose en las visiones que ha visto. Si tenés Reina Valera 60 o Nueva Versión Internacional, dice de lo que no ha visto. Y esta dice de lo que ha visto. Y voy a decir como, ¿qué pasó acá? Bueno, en el contexto, esta frase literalmente dice lo que ha visto. Pero si uno entiende lo que Pablo está diciendo y la lee en contexto, la traducción más correcta es lo que ellos dicen que vieron, lo que ellos te están diciendo que llegaron a ver, lo que alardean que vieron, pero que no vieron. Entonces, es una traducción correcta también decir que hacen alarde de lo que no vieron, porque justamente en realidad eran visiones falsas de esta falsa humildad. Entonces, tenemos acá, ya lo definimos, ¿no? Visiones, adoración de ángeles. ¿Cuál es el problema? ¿En qué falla el misticismo lleno de falsa humildad, adoración a ángeles y supuestas visiones? En que quita nuestra mirada de Jesús como nuestra revelación completa, que además de ser nuestra revelación completa, nos nutre espiritualmente, va a ser nuestra revelación completa. Parece un trabalengua, pero ya lo vamos a ver.
Si ustedes, no hace falta que lo busquen, no los quiero llevar más, marear más, pero van a Hebreos 1, capítulo 1, dice que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, o sea, Dios en el pasado le habló a su pueblo a través de muchas maneras por los profetas. En estos últimos días, ese Dios que se reveló de muchas maneras, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y esto tiene muchas implicancias para nosotros. Por un lado, mientras Jesús caminó en la tierra, fue la revelación perfecta de Dios, ¿sí? Él era la imagen misma de Dios. La plenitud de toda la deidad estaba en Él. Entonces, cuando una persona veía a Jesús, veía a Dios. Cuando hablaba con Jesús, estaba hablando con Dios. Incluso Jesús, en un encuentro con los discípulos, les dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él era la fiel imagen. Ahora, imagínense y pónganse en la piel de uno de los discípulos. Has caminado con Jesús durante 3 años y están en el aposento alto y vos pudiste conocer lo que tuviste al lado de Dios y pudiste verlo, pudiste compartir con Él, pudiste conocer a Dios al conocer a Jesús. Y Jesús te dice: yo me voy, yo no voy a estar, yo los voy a dejar. Qué tremendo, ¿no? Pensar que algo tan hermoso no estaba en los planes del Señor que fuera así siempre. Pero ahí Jesús les dice en Juan del 14 al 16 que iba a enviar algo mejor, que había algo mejor para ellos, que era el Espíritu Santo. Y cuando vemos que Jesús muere, resucita, sellando ese pacto y asciende al cielo, se inaugura este pacto con el Espíritu Santo que es enviado, y el Señor les dijo ahí en el aposento alto que la tarea del Espíritu Santo iba a ser enseñarles y recordarles. Y eso que tenemos ahí sobre el Espíritu Santo prometido a los apóstoles para que ellos recuerden las enseñanzas de Jesús y para que ellos entiendan nuevas cosas de Jesús, es para nosotros el Nuevo Testamento. Y todo este recorrido lógico que hacemos es para entender que hay una relación directa entre la revelación de Dios y la salvación de Dios. Hay una relación directa entre decir que Jesús es suficiente para que yo sea salvo y en que la Biblia es suficiente para que yo conozca a Dios. No necesitamos nada fuera de la Biblia porque no necesitamos nada fuera de Cristo. La Biblia está completa porque el plan de salvación en Cristo está completo. Y la Biblia, el canon se cerró porque la obra fue consumada. ¿Por qué la Biblia no terminó en 2 Samuel? Y porque el rey David no era el rey que nosotros esperábamos o el que necesitábamos, no era Cristo. ¿Por qué no terminó en Éxodo? Y porque la salvación de los israelitas de Egipto no era la salvación, prefiguraban algo más. Cuando Jesús vino y cuando Jesús murió e inauguró este pacto, ya no se necesita más revelación. Solamente aquellos a quienes Jesús envió y comisionó, que fueron los apóstoles, y que escribieron y aprobaron el Antiguo Testamento que nosotros leemos hoy. Pero no tenemos que buscar más allá. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Dice ahí Colosenses 2:23, en un pasaje anterior al que leímos, 1:23 me parece que es, perdón. Y nosotros no necesitamos ni visiones, ni experiencias místicas, ni experiencias subjetivas fuera de la Biblia para conocer a Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? No es simplemente que estamos buscando conocer a Dios a través de sueños y que eso pueda ser una falsedad, que es un peligro real, sino que esto tiene consecuencias muy prácticas para la iglesia, porque al no venir de Dios, ese tipo de experiencias, sueños, visiones y demás, no pueden alimentar a la iglesia y no pueden cumplir el rol que sí cumple Cristo al revelarse, que es darle de comer a la iglesia, darle todo lo que la iglesia necesita conocer acerca de Dios, llenar a la iglesia, satisfacer a la iglesia en lo que la iglesia necesita conocer, en la intimidad que la iglesia necesita tener con Dios.
Solamente a través de Jesús y la revelación de Él podemos tener intimidad verdadera con Dios. Y aunque estas visiones, que encima son muy subjetivas, parecen muchas veces ser experiencias que te acercan a Dios, Pablo nos va a decir que eso no es así. Fíjense, dice, pero no haciéndose a la cabeza, o sea, no agarrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y los ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. El misticismo, estas visiones, no pueden alimentar a la iglesia, solo Jesús puede hacerlo. Esta idea de que también se repite en Efesios 4 es que Jesús es la cabeza de la iglesia, como autoridad y como la fuente que nutre a la iglesia con todo lo que necesita. En otro pasaje, en Mateo 16, Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia. Entonces, solo Cristo es la cabeza de la iglesia, la que alimenta verdaderamente a la iglesia, y solo en la palabra de Dios hay alimento verdadero. ¿Alguna vez te pasó que pusiste a cargar el celular y te fuiste ilusamente confiado de que se estaba cargando y cuando volviste no se cargó? O porque el cable estaba roto, o porque lo enchufaste mal. Qué frustración, ¿no? Qué desilusión. Capaz lo dejaste 3 horas, dijiste, vuelve y está el 100, capaz los necesitaba porque te ibas y llegás y tiene 3%. Y ya decís como, qué desastre. Esa misma frustración le sucede a la iglesia cuando la iglesia busca fuera de la Biblia la revelación de lo que quiere conocer de Dios. La iglesia no se nutre. Y vemos iglesias enteras, y te puede pasar a vos como persona, si alguna vez lo hiciste, buscando y yendo detrás de experiencias que te hacen sentir bien, pero que a la larga no te alimentan espiritualmente, porque solo Cristo es la cabeza de la cual todo el cuerpo se nutre y crece. Solo Jesús. Y yo te hago una pregunta, aplicando todo esto que estamos viendo del misticismo. ¿No te pasa muchas veces que estás cansado espiritualmente o frustrado y no ves que estés creciendo? ¿O que luchás siempre con la misma parte de tu carácter y no ves nada de crecimiento? ¿O que la vida cristiana es más frustrante que victoriosa, por decirlo de alguna manera? ¿O espiritualmente cansado? Bueno, hay una relación directa entre el cansancio espiritual y la falta de alimento espiritual. Este pasaje lo deja recontra claro. Y revisá tu fuente, revisá la fuente de donde vos estás buscando conocer a Dios y alimentarte. Si vos estás dependiendo todo el tiempo de experiencias subjetivas y demás, que te hagan sentir bien o lo que sea, no vas a tener alimento de parte de Dios. A veces sé que muchos de ustedes no me van a decir, yo nunca busqué visiones, o sea, sé dónde estoy predicando, digamos, ¿no? Sé que el contexto no es de que ustedes van y que esperan que el Señor les hable en sueños, pero a veces, sutilmente, terminamos buscando más estas experiencias subjetivas que buscando ir a la palabra como la revelación de Dios. Por ejemplo, si tu devocional es simplemente leer los versículos que vienen a tu mente en el momento, y de hecho, si siempre lees los versículos que te vienen a la mente, siempre vas a leer los mismos, y va a pasar el tiempo, y por experiencia propia lo sé, simplemente siempre vas a ir al mismo pasaje y lo vas a leer de la misma forma. Porque si bien no terminamos yendo a las visiones y cosas así que las vemos como más extremas, sí somos dependientes de experiencias subjetivas nuestras y de lo que nos hace sentir bien. ¿Y qué terminamos? Sacando versículos fuera de contexto, leyéndolos simplemente para sentirme mejor, pero eso no es el alimento de Dios. Entonces tenemos que volver a la Biblia. No leamos solamente un versículo, leamos párrafos, leamos contexto, leamos capítulos, leamos libros. Una de las preguntas que más me desafió cuando era más chico, un amigo se me acercó y me dijo: ay, ¿qué libro de la Biblia estás leyendo? Eso fue suficiente. Eso me humilló tremendamente. No sé, hacía años que no leía un libro de la Biblia. Siempre salteando los pasajes, de pasaje en pasaje, lo que se me ocurría. Preso de mi propio corazón y mis propias emociones para el alimento que yo necesitaba. Porque yo recortaba y elegía de la Biblia lo que yo quería. No eran visiones, pero estaba dependiendo no de la palabra y la revelación de Dios. Simplemente me estaba dejando llevar. Entonces,
nos acerquemos a la Biblia como algo que debemos comprender completo. Obviamente, no siempre vamos a poder leer la Biblia entera o leer capítulos enteros, pero bueno, gloria a Dios que podemos disfrutar de ver desde la predicación en esta iglesia libros completos de la Biblia. Aprovecha eso, disfrútalo y conoce a Dios a través de eso. Para resumir, este segundo impostor, caracterizado por esta falsa humildad y las visiones y la adoración de ángeles, lo que hacía era buscar reemplazar la revelación de Cristo, ¿sí? Entonces debemos recordar que solo en Cristo está la palabra verdadera y el alimento espiritual que necesitamos. ¿Sí? No dependamos de las interpretaciones privadas, de lo subjetivo. Y vamos a ver ahora el tercer y último impostor, que es, palabra rara, el ascetismo. Fíjense, vamos a leer desde el versículo 20. Dice: si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de hombres? Tales cosas tienen, a la verdad, apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismos y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué es este ascetismo? Bueno, el ascetismo como palabra surgió recién en el 1800, ¿sí? Se la estamos agregando ahora para ponerle nombre y apellido a esto, pero si alguien hablara de ascetismo en esa época no sabía a qué nos referíamos. Pero el ascetismo es buscar a Dios, o buscar alcanzar a Dios, o buscar crecer espiritualmente a través de prohibiciones externas y de sufrimiento. Fíjense qué son principios elementales del mundo, ¿sí? Y enseñanzas de hombres y de religión humana. ¿A qué se traducen esas enseñanzas? Prohibiciones: no manipules, no gustes, no toques. Cosas externas, por ejemplo, dice cosas que perecen con el uso, probablemente refiriéndose a todo lo que es material y a lo que se relaciona a los alimentos y a la bebida, y que implicaban sufrimiento, humillación de sí mismo y trato severo del cuerpo, dice. Bueno, yo sé que nosotros no tenemos ahí un látigo a mano, pero esto sigue siendo muy peligroso y sigue siendo muy importante, y por algo el Señor en su sabiduría lo dejó escrito. Pensar que el ascetismo nos puede alejar buscando reemplazar a Cristo. La primera expresión en la historia de la iglesia de esto surgió con el monaquismo. Si alguno se acuerda cuando estudiamos para el 4.15. Y la idea que subyacía era de que el cuerpo era malo, ¿sí? Nosotros, el problema del ascetismo es que interpreta mal la cosmovisión cristiana. Nosotros, si tenemos que resumir lo que el cristianismo dice, es que el Señor creó todas las cosas que las creó buenas, que el pecado entró y por el hombre, no solamente el hombre fue afectado por el pecado, sino toda esa naturaleza buena que el Señor había creado. Pero el Señor interviene y redime todas las cosas para llevarlos a una nueva creación, porque la creación es buena, y por eso en el cielo vamos a tener cuerpos y lo físico va a existir, porque el cuerpo y las cosas que el Señor creó son buenas. ¿Manchadas por pecado? Sí, en este momento están manchadas por pecado, pero siguen siendo buenas. Y entender mal cuál es el problema nos va a hacer entender mal la solución. Y si el cristianismo dice, el problema está dentro tuyo, es tu corazón pecaminoso, el ascetismo te va a decir, el problema está afuera. Por eso tenés que buscar con cosas externas y con prohibiciones alcanzar esto. Antonio, que fue el fundador del monaquismo, cuando llegó a estas conclusiones, nunca más se cambió la túnica ni se lavó los pies. Cuando llegó a la comprensión de que el cuerpo era malo y todo lo físico era malo, nunca más se bañó ni se lavó los pies. Muchos adolescentes monjes por ahí dando vueltas. Simeón el estilita
Pasó 36 años de su vida arriba de un pedestal de 15 metros de altura, pensando que estaba más cerca de Dios por hacer eso, que a través de negar el cuerpo y provocarse sufrimiento, de alguna manera se acercaba más a Dios. Y nosotros probablemente no hagamos eso, algunos no se bañan, pero no es por esto. Muchas veces el cristianismo terminó cayendo en esto, encontrando que un montón de cosas creadas que el Señor nos regaló, son malas. Y la tele está mal, y el Instagram está mal, el Facebook, y tal comida no. Y la verdad es que mientras no haya pecado en el medio, la creación está ahí para nosotros. De hecho, nosotros glorificamos a Dios cuando disfrutamos eso. Podemos glorificar a Dios comiendo. La Biblia nos habla de eso. Disfrutar un sabor y decir, wow, Señor, gracias por la carne, qué rico. Y Dios es glorificado. Y Dios es glorificado cuando disfrutas un paisaje o cuando disfrutas de tu familia. Él creó la familia también. Dios es glorificado cuando vos disfrutás de lo bueno que Él creó. Siempre y cuando la creación no tome el lugar del Creador. Y si tu familia pasa a ser Dios, incluso lo más bueno y lo más lindo que Dios te regaló se puede transformar en algo malo. Y cualquier cosa puede ser un ídolo. Un trabajo, la familia, la comida. La gula es un pecado porque la comida puede ser un ídolo. Pero tenemos que entender que Dios creó todo bueno. Ahora, esta enseñanza mala es engañosa justamente porque dice ahí Pablo que tiene apariencia de sabiduría y humildad, pero no sirve contra los apetitos de la carne. Entonces el problema de esto es que estas prácticas son inútiles. Y vos te vas a dar cuenta que por más que te prives y que tengas todas estas cosas que aparentemente te hacen parecer mejor, no te van a servir. En el caso de los fariseos, Jesús les marcó que ellos buscaban ayunar y mostrar todo su sufrimiento, dejándose las ojeras y para que todos vean, porque tiene apariencia de piedad. Y entendiendo mal el ayuno, que era algo bueno, lo habían llevado solamente a las apariencias. Y esa es la conclusión de esto, es el final de esto, que si vos te enfocas en eso, al final simplemente son apariencias. Pero además de apariencias, son frustrantes, porque no te van a ayudar con el pecado. Y lo vas a comprobar cuando tu corazón siga igual que antes, por más que hayas hecho todas estas cosas, por más que te hayas privado de todas estas cosas. Porque al mismo tiempo invierten el orden que el Señor nos da acerca de cómo somos nosotros transformados y santificados. Jesús, cuando los fariseos lo criticaron a Él por no seguir la ceremonia del lavamiento de las manos con los alimentos, Jesús los confronta y Jesús siempre entendía el problema que había detrás. Y les dice, ¿no entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. No tenés que limitarte acerca de lo externo y de las cosas que Dios creó, porque eso no son malos. Vos sos malo. El pecado que está en tu corazón es el problema. Entonces, justamente los fariseos no lograban crecer verdaderamente espiritualmente, por eso eran sepulcros blanqueados, porque por adentro estaban podridos, porque solamente podían mejorar su apariencia. No, eso no es cristianismo. No te preocupes por tu apariencia. Entendé que Jesús dijo dónde está el problema y que esa es la solución. Somos cambiados de adentro hacia afuera, porque el problema está adentro y no afuera. ¿Sí? Somos cambiados adentro porque lo que necesitamos es un cambio de corazón. Parece imposible, ¿no? Es humanamente imposible. Por eso el Señor nos promete en este nuevo pacto un nuevo corazón. Por eso pone su Espíritu en nosotros, para que amemos la ley, para que le amemos a Él. Y solamente de esa manera vamos a poder ser cambiados. Entonces, para cerrar, este fue el tercer impostor. Se enfoca en lo externo, en las prohibiciones, y busca suplantar a Jesús y engañarnos, siendo que solo Cristo puede cambiar verdaderamente nuestros corazones de adentro hacia afuera. Y si vamos más profundo, los sufrimientos de Cristo son suficientes. Y hago esta aclaración, no es que sufrir esté mal, ¿sí? No es incluso que privarse de algo está mal. Si tu mano, tu ojo es ocasión de pecar, sácatelo. O sea,
Pero el orden ahí está en que tu corazón quiere agradar a Dios y busca la manera de hacerlo. Entonces está bien, por ejemplo, si un adolescente elimina una aplicación del celular porque lo puede llevar al pecado. Está bien, no es ascetismo. Está queriendo agradar a Dios, está queriendo sacar obstáculos que le pueden ser ocasión de pecado. Pero eso, ¿le va a solucionar el pecado del corazón a una persona? No. ¿Puede ser una herramienta útil? Sí, puede ser. Pero solo Jesús y solo Dios pueden transformar nuestros corazones. Entonces, el legalismo va a buscar que nosotros a través de la obediencia, sobre todo de ceremonias del Antiguo Testamento, busquemos alcanzar a Dios y nos va a quitar el foco de que solo Cristo, siendo el cumplimiento perfecto de ese pacto, puede acercarnos a Dios. El misticismo nos va a hacer buscar revelaciones afuera de Jesús, buscando experiencias, buscando lo que me hace sentir bien, buscando lo subjetivo, siendo que en Cristo está la revelación perfecta de Dios y que Él cumplió ese pacto y en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para conocer a Dios y Dios nos habla hoy a través de ella. Y el ascetismo nos va a decir que Cristo no es suficiente para vencer el pecado, que tenés que rebuscártelas con estas cosas y te hace invertir el orden, pero no debes quitar la vista de que solo Jesús, con su sacrificio en la cruz, puede darte lo que necesitas para la transformación, ¿sí? La conclusión de todo esto es: Jesús es suficiente y todo lo que a vos te quiera sacar los ojos, te quiera hacer sacar los ojos de Él, te va a llevar a algo que puede tener apariencia de piedad, pero es completamente inútil. Oramos. Señor, te agradecemos por tu palabra y te agradecemos por la sabiduría que vos dejaste en ella. Gracias porque a pesar de que este pasaje tiene muchas cosas complicadas, podemos entender y prevenirnos, Señor, de aquellas cosas que buscan sacarnos la mirada de Jesús. Señor, queremos confiar en Él como todo lo que necesitamos, como iglesia, como personas, como familia. Que Cristo sea realmente la revelación que necesitamos, que sea la fuente de conocimiento, la fuente de salvación y la fuente de santificación que necesitamos. Ayúdanos a no hacer nada y no caer en ningún engaño que nos haga, aunque no lo digamos con nuestros labios, decir con nuestros corazones que Jesús no es suficiente. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.